porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando siempre el libro del Éxodo. Ciertamente que son elementos, o mejor dicho, capítulos que tal vez no es que nos entusiasman demasiado, ¿verdad? Pero tiene el sentido teológico y eso es lo que a nosotros nos importa y nos interesa. Hay ponave y con la añañe mongueta mía yepa ya ella misma peñande yara la hice añande, porque si el autor sagrado metió estos escritos dentro del libro, o sea, si le interesó poner dentro de esta estructura del libro del Éxodo, quiere decir que tiene un sentido teológico, porque recuerden que la Biblia es siempre un libro que te enseña en el aspecto espiritual, en el aspecto teológico. No busquemos aquí como si fuese la Biblia un libro científico. Hay elementos de la ciencia que ciertamente coinciden, no hay ningún problema, ¿verdad? Que se repiten y que lo tenemos también en la Biblia. Pero la Biblia no tiene ningún interés de describirte si la Tierra es redonda o si el Sol gira en torno a la Tierra o la Tierra gira en torno al Sol, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no te dice, ¿verdad? Y esto es lo que llevó, ¿verdad?, a la confusión, incluso a muchas personas, incluso dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, en sus definiciones, que quiso tomar en un momento como si fuese un libro así directamente científico, donde nosotros encontramos una verdad total y absoluta. La verdad total y absoluta de la Biblia está en el sentido moral, es decir, en el sentido espiritual que te guía para tu propia vida, cómo nosotros tenemos que vivir, cuáles son los valores, los fundamentos principales, cómo encaminarnos hacia Dios, cómo ser felices, cómo vivir en la dignidad. Eso sí, realmente, yo equivoca la Biblia en ese sentido, porque nos dirige, nos orienta y nos ayuda. Pero en el sentido científico, ciertamente que este no es un libro de tal magnitud, digamos. Tiene otra magnitud que va por encima de lo científico. Miremos un poquitito nuestra reflexión que hemos dejado ayer, porque cuando comenzamos nuestro curso bíblico, nosotros estábamos diciendo del día de ayer, estábamos mirando algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para poder entender bien todo lo que viene a continuación del 25 al 31. Un primer elemento, nosotros insistíamos mucho, que era un Dios que ama verdaderamente, ¿verdad?, al pueblo. Y el primer elemento que tenemos que considerar es que Dios, a pesar de que el hombre es pecador, sin embargo, igual le pasa la mano y al final dice, le confirma porque le ama y le permite al hombre construir su morada, construir su templo. En muchas cosmogonías, ¿verdad?, que tenemos de otras religiones, de otras mitologías, pero antiquísimas, ¿verdad? No estamos hablando de hoy ni de ayer, ¿verdad? Hablamos de 5.000, 3.000, 2.000 años antes de Cristo. Antes de Cristo, de nuevo, antes de Cristo, ¿verdad? 5.000 incluso. Encontramos narraciones donde existen dioses que después de haber creado el mundo, el universo, ellos mismos construyen su propio templo. Y luego sus criaturas vienen junto a él para adorarlo. Casi la gran mayoría de las religiones o las mitologías, ¿verdad?, de un Dios creador casi siempre concluye de esta manera. Sin embargo, el Dios de la Biblia no concluye así. Tiene mucho de parecido con la primera partecita, un Dios que va creando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Parte por parte todo lo que encontramos, pero en esto difiere. Dios no construye al final su templo,
sino que Dios se pone a caminar con su pueblo, lo acompaña. Dios es un Dios presente. Pero ahora justamente, ya cuando estamos en el monte Sinaí, es el lugar entonces donde Dios comienza y le pide a Moisés una morada donde él pueda. ¿Por qué? Y porque aquí ya no es un clan, aquí ya no es una simple familia, aquí ya nos encontramos como un pueblo. Y entonces cuando somos pueblo necesitamos un lugar. Y entonces el primer elemento, a pesar, dice, de que el hombre es pecador, Dios le permite. Entonces yo quiero que vos me construyas, te doy permiso. Segundo, dice que el Señor quiere que su morada debe ser construida en medio del pueblo. Siendo hipotaire Moisés, montaña en la punta, lo que sea, no. Ahí quiero que sea sencillo, quiero que esté presente entre el pueblo. El tercero, decíamos nosotros que justamente Moisés, que es elegido por Dios para recibir la ley, que había sido el único, ¿verdad?, para encontrarse con Dios. Sin embargo, ahora en la construcción del templo, ya no es simplemente así como Moisés el único, alguien súper elegido, ¿verdad?, o solamente los levitas o solamente este grupo es el que me va a construir el templo. No. Aquí utilizando incluso, ¿se acuerdan de estos nombres? Bezalel y Oholiab, estos dos nombres que no pertenecen al clan ni a la tribu de los levitas. ¿Cómo es que ellos van a construir? Bueno, quiere decir que de cualquier tribu puede pertenecer, puede venir para trabajar en la construcción del templo. E incluso después dice que ellos se van a encargar, dice nomás así, de una cuadrilla de trabajadores, de albañiles. Así nomás dice. No pone nombre y no dice a quiénes le tiene que llamar, es decir, cualquiera. Bueno, o mejor dicho, todos estamos llamados a construir el templo del Señor. Y el tercero, lo más interesante, ¿verdad?, es que también el Señor confía, ¿verdad? Ese era el tercer elemento, confía en cada uno de nosotros. Todos tenemos que poner ese granito de arena para la construcción del reino, en síntesis, para la morada de Dios. Y ahora el cuarto elemento nos habla de los grados de santidad. Guiaron la descripción de la morada, grados de santidad. Se fue desde lo más sagrado, que es el arca, hacia lo que se alejaba paulatinamente de este centro del arca, que va a ser la puerta del atrio, lo más alejado. Hay cierta incoherencia cuando en el capítulo 30 se describe el altar del incienso y la fuente de agua después de los vestidos sacerdotales y los demás muebles. Pero eso responde a que el primer texto ya estaba redactado cuando se agregaron estos otros elementos. Esta es la dificultad que siempre encontramos, ¿verdad? Como son textos independientes, en ese primer texto existió de una manera, encontré este segundo texto. Yo, atención, que el autor sagrado no puede borrar ninguna palabrita, ningún texto. Entonces lo agarro y lo pongo aquí. Este ya estaba aquí. Y hay algunas veces contradicciones, algunas contradicciones. Y bueno, esto es lo que pasa aquí, ¿verdad? Ya en el capítulo 30 se describe del altar del incienso y la fuente del agua después de los vestidos sacerdotales y los demás muebles. Pero eso responde a que el primer texto ya estaba redactado cuando se agregaron estos elementos. Al narrar la construcción, el orden es totalmente distinto y nuevamente es preciso insistir en que no lo es por exigencia de la realidad, el acto de construir, sino por una intención teológica. Se construye en el orden en que los seres humanos construimos las cosas. El 31:40, primero se evoca a los artesanos, al final, en 25:31, y se va de las estructuras, la morada, hacia los muebles interiores. Luego los exteriores, finalmente, las paredes que delimitan el atrio. Una vez finalizada esa obra, se confeccionan los vestidos sacerdotales, que en la descripción habían ido mucho antes. El mensaje es que, si bien es Dios quien ordena y diseña el santuario, atención, la concreción física queda en manos de personas que Él elige entre su pueblo. Este es entonces el sentido principal, el cuarto elemento. Dios ordena, pero al final, para que nosotros
podamos hacerlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando justamente sobre este cuarto elemento, ¿verdad? Que justamente nos está diciendo sobre el mensaje principal, ¿verdad? Es también que si bien es Dios, decíamos, el que ordena, ¿verdad?, cómo se tiene que hacer este santuario, cómo se tiene que hacer la construcción del templo. Sin embargo, la concreción física, es decir, mábalo ya puedo imaginar, mal albañilado, mábalo bonita imaginar la teja, mábalo bonita imaginar la ladrillo, mábalo, añandeña bonita. Entonces, queda en manos de las personas que Él elige, ¿verdad? Pero lo elige de entre el pueblo. Él las sabe pecadoras y débiles. Son pecadores y débiles. Que Él elige de entre su pueblo, ¿verdad? Pero especialmente tras la experiencia del becerro de oro,
pero no deja de amarlas y de darles un lugar en su plan. Es decir, a pesar de que el hombre puede ser pecador, a pesar de que el hombre puede estar en una situación así como le sucedió, ¿verdad?, en el capítulo 32, en que se alejó, ¿verdad?, se alejó de Dios por culpa de la construcción del becerro de oro. Sin embargo, ahora Dios le da de nuevo otra posibilidad, le da de nuevo otra oportunidad. Y bueno, eso es entonces aquí lo que te está queriendo indicar con este cuarto elemento. Y ahora vamos un poco a un aspecto teológico, ¿verdad? A un aspecto, porque esto estábamos tratando del aspecto literario. El aspecto teológico encontramos del 25 al 31 y del 35 al 40, tal como está en nuestro texto, tiene aspectos teológicos muy importantes. Entenderlos hará que la lectura de estas páginas sea sin duda más atrayente. Eso me gusta, pero añadiendo ponana, entonces cuando tomamos el texto nosotros ya sabemos, mira un poco lo que hay por detrás. Y en cuando comenzamos nuestros estudios bíblicos, dijimos ya que la Biblia hay que leer, ¿verdad?, no en forma literal, así como está. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia? ¿Cómo está escrito en la Biblia? Sí, en la Biblia está escrito eso, pero tenemos que entender que detrás de esto hay cosas que no están escritas, pero que sin embargo es mucho más profunda incluso, que es el sentido, ¿verdad?, el sentido teológico, el por qué. Eso es lo que nosotros tenemos, el mensaje principal, lo que hay por detrás, decimos nosotros. Vamos a notar un primer punto, ¿verdad?, del aspecto teológico. El lector es sorprendido con la solicitud de que Dios, de que se le construya. Eso es lo que nosotros dijimos hace rato. Dios permite, la intención de construir un lugar de adoración es presentada como una exclusiva iniciativa de Dios. Primer elemento, vaya subrayana, peñande yara hoy, pero yerureba, lleva iñande, bueno, sheipota, dere ya poshebenguana. Exclusiva entonces, intención de Dios. Quiero que me construyas. Es como decir, Shendai Kosei, Amahuibe, Dai Kosei, Puente Huibe, no sé cómo podemos imaginar. Pero entonces como una exclusividad que Dios viene y le dice, mi hijo, me puedes construir una morada, me podés construir un templo, me podés construir entonces un lugar donde yo pueda habitar. Esto es muy interesante, ¿verdad? Bueno, un segundo elemento. Si esta iniciativa, ¿verdad?, viene de Dios, entonces que la narración se detenga en detalles y a veces muy pequeños significa que hay conciencia de que cada elemento presente en el lugar descrito por Dios debe tener un sentido particular. ¿Me entendés, vagina? Dios o Yeruré, entonces quiero que me construya un templo. Aupey, entonces tiene muchos detalles, se construye así, tengo dirigida Peñan de Yara. Entonces, si vos encontrás muchos detalles en esta construcción del templo, quiere decir que cada detalle en la construcción de este templo tiene un significado. Entonces nosotros no nos podemos aburrir cuando comenzamos a leer y a decir, y bueno, y tenía una argolla, y tenía la cortina de tal color y tantos metros, y que tenía que estar aquí o allá, ¿verdad? Entonces, porque cada palabrita, cada acción, cada detalle, entonces tiene un significado que está siendo dado por Dios. Eso es lo que te quiere decir el autor sagrado. A veces muy pequeños, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar. La erección de templos en la antigüedad y aún hoy se hacía en consulta con la divinidad misma. No es que yo hago nomás por hacer, ¿verdad?, sino que le pregunto a Dios. ¿Verdad? Se asumía que la elección del lugar y las características de cada mueble y detalle debían ser agradables a Dios. En este caso es Dios mismo quien da instrucciones sobre cada elemento de su templo. Así cada detalle tiene un valor simbólico. Cada detalle tiene un valor simbólico. Ahí entonces la piensa ante en cualquier cosa, sino que cada detalle que uno va poniendo tiene un valor simbólico y tiene también un valor intrínseco de haber sido instruido por Dios. Claro. ¿Por qué pusiste esto? Y porque Dios
me lo ha dicho. Hay que ver. Es el valor intrínseco. O sea, le doy razón y le doy valor. ¿Cuál es? ¿Por qué? Yo te voy a preguntar, ¿por qué pusiste una argolla aquí? ¿Por qué no pusiste, no sé, un arito, por decir? Estoy inventando, ¿verdad? Entonces ahí yo te digo, porque Dios me pidió que yo ponga esa argolla. Bueno, ese es el valor intrínseco, es decir, que proviene de Dios mismo. Solo así es posible entender la importancia de destacar que cada cosa fue confeccionada conforme a la solicitud de la divinidad. Entonces ahí yo le entiendo, cada cosa pues tiene un valor. Y porque esa fue la forma como Dios me lo pidió, la divinidad me lo pidió. En la morada nada es casualidad ni mera decoración, sino que todo apunta a la realidad de Dios y la relación con su pueblo. Todo apunta a la realidad de Dios y la relación con su pueblo. Un tercer elemento, vamos a ver un poco. Así como te habla, ¿verdad?, la realidad de su pueblo, así también entonces esto quiere decir que responde a una necesidad también del pueblo. No es que el autor sagrado aquí está describiendo simplemente porque a él se le antoja, ¿verdad? Eso es lo que te quiere decir. Sino que esto nosotros lo pusimos aquí porque el pueblo siempre lo ha necesitado. Fue el pueblo que verdaderamente tenía como deseos de eso, pero como yo le doy esa fuerza y esa autoridad de que eso tiene que existir, porque Dios mismo me lo ha pedido. Bueno, volvemos enseguida entonces con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.
San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando de la construcción, sobre todo de la morada de Dios, y todo este capítulo 25 al 31 del Éxodo nos habla sobre la organización del culto. Luego lo veremos también, que es casi como una repetición, ¿verdad? Desde el capítulo 35 al 40, pero una repetición en donde vamos a encontrar el cambio de los verbos, es decir, lo que era como en futuro, construirás, harás, entonces después, una vez que se edifica el templo, ahora entonces te copia lo mismo para decir que fue fiel, que fue obediente a lo que Dios quiso, y después dice, se hizo, hicieron, o sea, en pasado. Vamos un poco al tercer elemento del aspecto teológico. Dice, esto se ve reforzado por el hecho de que la morada será el lugar propio de Dios. La morada es el lugar propio de Dios. Hasta ahora la divinidad se ha presentado sin un lugar fijo, ya dijimos. Desde Génesis nosotros encontramos un Dios que camina, ahora estamos en el Éxodo, ¿verdad? Pero que no tiene un lugar, sino que siempre está caminando y está al lado del pueblo simplemente, ¿verdad? Una nube, ¿viste? Una columna de humo, un fuego en la zarza, tormenta, ¿viste? Dios entonces que se va manifestando, pero no tiene una morada. Desde este momento Dios ha establecido una morada. Ahora sí, está estableciendo una morada. Le pide a Moisés, y es cuando está ahí en el monte Sinaí. Pero es una morada móvil que será transportada por el pueblo en su peregrinar. Bueno, eso es anteriormente, ¿verdad? Antes de llegar al Sinaí justamente. Después entonces le pide a Moisés también una morada, es decir, yo quiero caminar con ustedes, quiero estar con ustedes, quiero estar más cerca. Antes estaba en la nube, estaba en la columna, estaba en la columna de humo, etcétera, etcétera. Monburuyente mañana vendré, más o menos le acompañaba, como que ese que se está acercando, ¿verdad? Alguien, pero oye, pues Monburuyente, no es que ya en el momento te va, pues si no disparatan de ahí. Es como que se va de a poquito acercando. Ahora ya quiero entonces una morada, un campamento, una carpa, que yo también pueda estar ahí en medio de ustedes, ¿entendiste? Y listo. Pero que sea móvil, que será transportada por el pueblo en su peregrinar. Yo también me quiero mover con ustedes. Esta morada llegará a ser con el tiempo el modelo, ¿verdad?, de los sucesivos templos reales o visionarios que aparecerán en la historia de Israel. Esto también explica la minuciosidad en la descripción, porque esto después va a ser como el ejemplo, el modelo, ¿verdad?, para las construcciones posteriores. El cuarto elemento que nosotros podemos mirar y entender aquí es que la morada vendrá a ser el lugar instaurado por Dios para el encuentro con su pueblo. A que vea, este cuarto elemento es muy importante. Esto es lo que nosotros le llamamos el famoso cajal. O sea, ustedes hina peñan de yara o ustedes ustedes peñan de yara hoy coseñan en dive. Pero este es el lugar donde yo me voy a reunir con ustedes. Pego la cajal, pego la iglesia, pego entonces. Por eso es que nosotros a nuestras construcciones, a nuestros templos, ¿qué le llamamos? Le llamamos iglesia, ¿viste? De aquí viene. Vendrá a ser el lugar instaurado por Dios para el encuentro. El encuentro. A ver, ya yo topapata. Tupa oga. Tupa o de ahí viene. Tupa oga. Tupa roga. Qué interesante. La casa de Dios. Y aquí está el fundamento, ¿verdad? El fundamento principal es que es instaurado por Dios para el encuentro. A que vea, el encuentro con su pueblo. Entonces ya se pone a domingo José y a la misa jave mía. No se quieren ir al templo. Quiere decir que no se quieren encontrar con Dios, ¿verdad? Dios instaura y Dios pone, ¿viste? Este lugar quiero que sea el encuentro con el pueblo. Porque recordemos que la religión judía y después el cristianismo, o sea, nosotros cristianos, ahí entramos todos los cristianos, sea protestante, sea católico, seamos todos,
nuestra religión es comunitaria. Entonces aquí tienen que comenzar a reflexionar un poco. ¿Por qué? Y porque justamente dice, por lo menos el valor teológico, porque estamos en este aspecto teológico, ¿verdad?, de la construcción, o sea, el templo. ¿Para qué está el templo, verdad? Es el encuentro de la comunidad, es el encuentro de toda la gente. Pianánico ya la tupa. Y con la tupa pelanderejo, porque ahí me voy a santificar más o lo que sea. No, en tu casa también tenés que santificarte. Muy bien, felicidades. Y sigan rezando en su casa y rece todo lo que pueda. Equivocado. Uno con el otro no tiene nada que ver ya de esta manera. Porque justamente el fundamento de encontrarnos en la iglesia es la comunidad que se encuentra. Ese lugar, aquí te dice bien, la morada vendrá a ser el lugar instaurado por Dios para el encuentro con su pueblo. Andeco pueblo ahí, decore yuana y bebé. Dios no es un Dios individualista, Dios es un Dios comunitario. Judaísmo, cristianismo es comunidad. Yo y Dios, mi Dios personal, mi Salvador personal. Porque eso es muy peligroso. Ciertamente que te salva a vos, pero la salvación es de la comunidad. Es este lugar donde nos encontramos. Ya ha pasado el tiempo de la liberación de Egipto y el encuentro sorpresivo, ¿verdad?, del desierto. Ahora se pueden sentar las bases para una relación más estable y predecible. Estaban con ella de nómada, entonces Jacob por una vez, imagina, ¿viste? Ahí está la cuestión. Y entonces tenemos un lugar donde vamos a reunirnos. Nosotros luego cuando necesitamos cualquier cosa que vamos a hacer, un acto cultural, necesitamos un salón, necesitamos un no sé qué cosa. Enseguida, cuando vos no tenés esos lugares, ¿qué haces? Y no sabes dónde ir a reunirte, ¿viste? Cuando tenés que reunirte en la comunidad. Cuando tenés que hacer grandes celebraciones, ¿y qué vas a hacer? Y no estoy hablando solamente de celebraciones religiosas, de misa o lo que sea. Cualquier celebración, entrega de título, entrega de certificado, alguna fiesta, alguna cena, en la salón, tu chapona lleva, donde se encuentre quién, se encuentre el pueblo, la gente, ¿viste? Entonces la iglesia es eso, es el encuentro del pueblo con Dios. Entonces Dios no es un Dios simplemente personal, individualista. Bueno, en consecuencia el lugar cobra un valor inmenso, pues se transforma en el espacio privilegiado para la teofanía cotidiana. Lugar privilegiado donde Dios se manifiesta, entonces es la iglesia. Ya no se deben esperar temblores de tierra, fuegos abrasadores y esos sonidos que espantaba a todos. Ahora Dios establece una morada para dialogar en forma regular en un lenguaje accesible a todos. ¡Qué maravilla esto! ¡Qué maravilla! Entonces, ese tiene que ser el lugar accesible donde hablamos, donde nos encontramos con Dios, Dios que habla con nosotros. Ya no necesitamos entonces cosas extraordinarias. Yo hablo luego con Dios, yo me encuentro luego con Dios. Yo es todo aquello, yo. No, a ver, ahí por la yo. A ver, entonces, hoy la comunidad entonces que se pone en comunión con Dios. Y para eso el lugar privilegiado es la morada de Dios. Bueno, vamos a seguir después mirando otro elemento muy importante para ir concluyendo, ¿verdad?, de estos elementos, ¿verdad?, y aspectos teológicos importantísimos dentro de la teología del templo, de la teología de la morada de Dios. Volvemos con más ñan de Yarañé. Este es el llamamiento más reciente del Papa Francisco para dirigir la atención mundial hacia el drama de los refugiados. Lo hizo hace muy pocos días, recordando que desde el año 2001 la ONU celebra el Día Mundial del Refugiado cada 20 de junio. Oggi vogliamo ricordare in modo particolare i rifugiati nella giornata mondiale che le Nazioni Unite dedica a loro. Questa ricorrenza invita tutti alla solidarietà con gli uomini, le donne e i bambini in fuga da guerre, persecuzioni e violazione dei diritti fondamentali. Una de las situaciones que simbolizan esta tragedia es la que está en curso en el Mediterráneo, donde solo en lo que llevamos de año se han producido más de 400 muertes. En 2013, el primer viaje de Francisco como Papa fue a Lampedusa,
la primera isla de Europa en la que desembarcan miles de refugiados en busca de una vida mejor. Allí condenó lo que llamó la globalización de la indiferencia. Guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada. Forse pensiamo, poverino, e continuiamo per la nostra strada. Non è compito nostro. Ci sentiamo a posto. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. Pocos meses después, al conocer la noticia de un naufragio masivo que provocó centenares de muertes, Francisco se expresó con esta dureza. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. El Papa tiene siempre muy presente esta tragedia, quizás porque al ser hijo de inmigrantes, siente que de alguna forma podría haber sido él uno de esos migrantes o refugiados. Así lo dijo en esta videoconferencia. Anch'io sono nato in una famiglia di migranti. Mio papà, i miei nonni, come tanti altri italiani, sono partiti per l'Argentina e hanno conosciuto la sorte di chi resta senza nulla. Anch'io avrei potuto essere tra gli scartati di oggi. Perciò nel mio cuore rimane sempre quella domanda: perché loro e non io? Por eso habla en numerosas ocasiones a favor de migrantes y refugiados y de su derecho a una vida mejor. En enero aprovechó el tradicional discurso ante embajadores de todo el mundo para recordarlo. Ogni essere umano anela una vita migliore e più felice e non si può risolvere la sfida della migrazione con la logica della violenza e dello scarto, né con soluzioni parziali. No solo con palabras, también con gestos, el Papa ha reconocido a los voluntarios que rescatan a personas en el Mediterráneo. También en Italia ha visitado centros de recogida para inmigrantes y en su visita a Lesbos, en Grecia, estuvo en un campo de refugiados. Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita, uomini, donne, bambini, per i familiari e per tutti i profughi. Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano simili tragedie. Solo una decisa collaborazione di tutti può aiutare a prevenirle. El Papa quiso que esta colaboración comenzase por el mismo Vaticano. Por eso en el año 2015 instituyó la sección Migrantes y Refugiados que él personalmente supervisa, un organismo que coordina la actividad de la Iglesia ante la situación de los más de 70 millones de refugiados que hay hoy en el mundo. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. ...21 de junio, San Luis Gonzaga. Hago saber a vuestra señoría reverendísima que le entrego lo que más quiero en este mundo y la mayor esperanza que tenía para la conservación de esta mi casa. Así escribía el marqués de Castiglione y conde de Tanasentana, padre del joven Luis Gonzaga, al general de la Compañía de Jesús, padre Claudio Acquaviva, al ingresar nuestro santo joven en el noviciado de San Andrés de Roma. Fue Luis el mayor de los 8 hijos nacidos del matrimonio Ferrante Gonzaga. De muy niño parecía que su camino iba a ser el de las armas, ya que le encantaba tratar con los soldados y hasta tomar en su mano alguna de las armas que podía. En cierta ocasión hasta llegó a quemarse su rostro por estar demasiado cerca de un cañón al disparar. Trataba con los soldados y criados y de ellos aprendió algunas palabrotas que pronto el ayo hubo de corregir con dureza. Su padre, el señor marqués, estaba contento pensando en que haría ilustre su apellido y su rango en la carrera militar, pero otros eran los designios de Dios. Pronto Luis demostró lo que iba a ser. La oración y la vida de dura mortificación llenaban todo su día. Su padre, para quitarle de la cabeza aquella vida demasiado piadosa, lo envió a Florencia para que con su hermano Rodolfo, que era el que le seguía en edad, pudiera ser atraído por la vida fastuosa que llevaban los Médicis. Aquí hace Luis, en la iglesia de los Servitas, el voto de castidad para siempre al Señor. Vuelto a Castiglione, se entregó a la oración y vida ascética más todavía que en Florencia. Los criados le atisbaban para quedar admirados de las horas que pasaba en la oración y en la maceración de su cuerpo. Con este género de vida quería contrarrestar el lujo y vida fácil que estaba obligado a llevar. Bien podían llamarle las gentes
el ángel de Castiglione, el lirio de Italia, o el ángel con cuerpo o cuerpo hecho ángel. Tendría 12 añitos cuando dicen los autores que ya llegó a la cumbre de la contemplación. Pasaba largas horas ensimismado en la oración y trato divino. Huía siempre que podía de todos los pasatiempos mundanos y de todos los festejos que era natural que abundaran en su ambiente y en su misma casa. Durante toda su vida llorará lo que él llamaba pecados de su juventud, y no fueron otros que algunas palabrotas que aprendió de los soldados sin entender siquiera su significado. Cuenta un criado que cuando le llamaban con su título de príncipe y señor, les decía con gran amabilidad: servir a Dios es harto más glorioso que poseer todos los principados de la tierra. Era el heredero del Principado de Mantua y príncipe del Sacro Imperio. Con su virtud extraordinaria había dejado atónitas a las cortes de Madrid, Florencia, Pavía, Mantua, y a pesar de ello no se sentía atraído por tantas vanidades y solía repetir: ¿qué es todo esto para la eternidad? Señor, ayúdame a no olvidar nunca el fin para el cual me has creado. Mientras estaba en Madrid, como paje en la corte de Felipe II, ante el altar de Nuestra Señora del Buen Consejo, se siente llamado a ingresar en la Compañía de Jesús en el mismo día de la Asunción de 1583. Consigue el permiso de su padre, que tanto se resistía, y abdica el principado en favor de su hermano. Se entrega del todo en el noviciado a adquirir las virtudes religiosas. No pierde nunca la presencia de Dios, hasta quiere despertar a cada hora durante la noche para renovarla. Hace grandes progresos en los estudios, pero antes de llegar al sacerdocio, a sus 23 años volaba al cielo, fruto de su gran caridad. Era el 21 de junio de 1591. Otros santos de hoy son Terencio, Demetria, Rufino, Apolinar y Ciriaco. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén.
Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos hablando simplemente ahora, ¿verdad?, de los aspectos introductorios o introductivos, no sé cómo se dice, del Éxodo 25 al 31, por una parte, en que Dios le da, ¿verdad?, las instrucciones a Moisés para construir la morada con todos los elementos que necesita el templo de por sí, y sobre todo para la organización del culto. Y ahora estábamos hablando del aspecto teológico. Y dentro de este aspecto teológico nosotros estábamos insistiendo mucho en este cuarto elemento, que la morada vendrá a ser un lugar instaurado por Dios para el encuentro con su pueblo, decía. Y este es el fundamento para tantas personas que muchas veces dicen, Manabiola yajala tupaope, Manabiola hatala tupaope, etc. Shekoñan de Yaran te oí, Sheroga, Meshekotupe, y por nada el Evangelio te dice eso. Ciérrate en tu pieza, reza a tu Padre que está en lo escondido y Él escuchará. Entonces ese es tu pierna número uno, pero Ñandego llegó a estar con dos elementos. El elemento personal nuestro que responde a Dios, pero no te olvides que está el elemento entonces comunitario. Por eso dice justamente que Dios ya, después de la liberación de su pueblo, Él ya mucho caminó con su pueblo, ahora en forma sorpresiva le pide un lugar estable al pueblo, ¿verdad? Y entonces, desde ese momento, cuando Dios pide ese lugar estable, que quiere decir la construcción del templo, este lugar, o sea, el templo, cobra un valor inmenso. Importante tenéis, era la importante entonces, porque Dios establece una morada para dialogar en forma regular. Entonces, apenas por ahí, ¿entendés? Regular. Y en de ya regularmente. Cada domingo por lo menos le llaman a la misa cada domingo, por lo menos, en forma regular. Si cuando eres ajusta a una persona, hoy hendabe. ¿Qué clase de amor vivo? Ay, yo te quiero, yo te amo, eres lleva. Pero monburí, socio, monburí, a 1 kilómetro, lo saluda a veces. No, necesitamos, dice, y eso es justamente lo que te está diciendo después, ¿verdad? Es un diálogo cercano, regular, lenguaje accesible, donde podemos entendernos y comprendernos. La religión nuestra, entonces, siempre dijimos que es una religión comunitaria, una religión de encuentro. Y mira dónde encontramos el fundamento, entonces, del por qué tenemos que ir al templo, por qué tenemos que ir a misa, ya es Chupeñande, ¿verdad? Para entender un poquitito mejor y hacer un poco, lo hago en forma anacrónica, es decir, un poco fuera, sacando del contexto y del tiempo, ¿verdad? Pero el hecho de reunirnos, porque nosotros venimos del judaísmo, el cristianismo viene del judaísmo y tiene los mismos principios y tiene la misma teología bíblica. Y este es el valor del templo, tanto para los judíos como para nosotros. Y bueno,
Entonces tenemos que tener en cuenta y tenemos que dar un poco un pasito de conversión en esto. En este contexto, nada puede ser dejado al azar y todo debe hacerse conforme a lo indicado en cada detalle. ¿Viste? Nada puede dejarse al azar. No es que yo también pueda decir, bueno, venga, pe famoso y cada muerte de obispo lleva. No. Siempre uno tiene que, entonces, ponerse en una forma regular. Tu vida tiene que ser dentro de lo cotidiano, en la presencia de Dios. La religión, el religarse, dijimos, en varias oportunidades, es en forma constante, cotidiana, en todo momento. Estamos como enchufados, ¿verdad?, a la corriente eléctrica. Si vos desenchufás el aparato, la heladera, se desenchufa, ya no congela más nada. Entonces, el aparato tiene que estar enchufado, así también nosotros. Uno tiene que estar enchufado verdaderamente, ¿verdad? Esa es la religión, religarse, estar ligado a la corriente eléctrica. Ya es de pecho. Y vamos a ver el último, que es el quinto. Finalmente, la pregunta por el sentido de la morada. ¿Cuál es el sentido del templo? En el mismo contexto de la narración apunta a atribuirle una dimensión teológica particular. Cuando Moisés entra en la nube con la expectativa de recibir las tablas de piedra que contienen las leyes escritas, no imagina oír en primer lugar que debe pedir donaciones para construir un santuario, ¿verdad? El santuario a Dios. Cuando este santuario comienza a describirse como una obra cargada de metales nobles, piedras preciosas y telas seleccionadas, no está describiendo la tienda que los esclavos recientemente liberados podrán efectivamente construir. Nadie espera que en los 3 meses de camino hayan acumulado riquezas hasta el punto de poder aportarlas a ese templo. Porque volvemos a recordar, ñande coña será moina de la esclavitud, ¿verdad? Y como pico, después de 3 meses que estamos caminando, subimos ahí al monte y aquí Moisés ya recibe todas estas indicaciones. Y sobre todo dice de piedras nobles, ¿verdad? Metales nobles, telas seleccionadas. ¿Qué quiere decir esto? Después de 3 meses Dios ya le está pidiendo eso. Acabo de paradina o caño y negue del exilio, ¿verdad? De la esclavitud. ¡Qué bárbaro! Entonces uno, ¿cómo puede entender esto? Dice el autor sagrado. Ni es de suponer, como suele argumentarse, que las contribuciones egipcias a los esclavos, ¿se acuerdan que ellos también, dice, despojaron con oro, que esto, que aquello? Ese pico de cuidar las zapatas, a veces hago cañina. ¿Cómo pico van a llevar el peso inmenso? ¿Cuánto pico va a pesar todas estas cosas? Todas las cosas que tenían que llevar. Y bueno, ya es carreta por ahí y cuay. Supongamos, hagamos un poco de fantasía. La Biblia no te dice eso, ¿verdad? Pero en fin, seguramente que así se movían, porque todas las cosas que llevaban, y mira un poco ahora le dice que también tienen que tener piedras preciosas, metales preciosos, nobles, etcétera, etcétera. Bueno, lo que significa, lo más importante, la instrucción es que Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Vean entonces el significado. Y que el pueblo está dispuesto a darle lo más preciado que tiene. Aquí está el secreto. Entonces cuando te está hablando de piedras preciosas, no es que así se tiene que construir el templo con estas oro, plata, bronce, púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñido de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, pico con ayupata aquí en el desierto, llegó a Diparajina, venían de Yara. Sin embargo, lo teológico, ¿verdad?, que te quiere aquí enseñar la palabra de Dios es esto, que Dios merece siempre lo mejor. A Dios le tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y que el pueblo está dispuesto a darle. Pero que vean importante, Gina. Y yo sé, ¿verdad?, en muchas de las capillas nuestras que se van construyendo, etcétera, en las iglesias, siempre hay gente muy generosa y que justamente hace esto que dice aquí. El pueblo está dispuesto a darle lo mejor. Pero atención, aquí dice el pueblo, no es solamente una persona, no es solo el que tiene plata. Por eso también me llama muchas veces la atención, ¿verdad?, que la gente se ingenia y me da empanada, sopa, y me da paoyapo, justamente ¿para qué? Para ofrecerle lo mejor a Dios, para comprar esto, para comprar aquello. Le felicito y hay que seguir así, pero hay que entender el aspecto teológico que la Biblia nos quiere transmitir. Y bueno, así estamos concluyendo por el día de hoy y esta semana. Mañana tenemos, como siempre, los sábados, la síntesis de toda la semana de nuestro estudio bíblico.
El domingo les espero a todos también por este mismo canal en Ñande Yarañe Dominical. Y así nos despedimos con la bendición, como siempre, del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una buena semana. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por